Hola, buenas tardes y bienvenidos a mi canal. Como siempre, lo prometido es deuda. Y bueno, como tengo bastante tiempo, pues nada, voy a contaros un poco sobre el caso Macastre y bueno, las posibles similitudes y divergencias que pueda tener con respecto al caso Alcácer. Y bueno, básicamente aquí veis la foto de las tres víctimas, ¿vale? Que bueno, desde ese momento ya hay pues ciertas casualidades, ¿no? Que se trata de tres niños, estamos hablando de Rosario y Pilar, que tienen 15 años, ¿vale? Y Francisco Valeriano, que es el chaval que tiene 14 años y que se cree que era novio de Rosario, pero que incluso podía tener algún tipo de relación con Pilar, ¿vale? Bueno, a ver, lo primero es decir que de este caso prácticamente no se sabe nada, o sea, absolutamente nada. Es un caso que, al igual que el de Alcácer, tiene un montón de lagunas. No os digo nada de este caso que no fue ni siquiera bien investigado y no tuvo ni muchísimo menos la, la atención mediática que tuvo, por ejemplo, el caso de Alcácer. O sea, estos niños, desgraciadamente, bueno, pues porque luego posteriormente ha habido criminólogos, divulgadores y demás, que, bueno, por lo que os comento, por las ciertas similitudes que pueden tener respecto al caso Alcácer, pues han investigado un poco más y han intentado llegar a ciertas conclusiones. Pero bueno, a mí aún así, sobre el caso, y yo a pesar de que soy muy fan, y lo digo, de Félix Ríos, y me parece una persona seria, que es un criminólogo excelente, que ha trabajado en miles de casos, ¿vale? Que sabe muchísimo y que se suele basar también en lo que es evidencia, ¿vale? Dejándose teorías de la especulación al margen. Sí que es verdad que yo hay ciertas cosas en las que no me terminan de convencer, ¿vale? Eso no quiere decir que vaya a poner en duda, pues, lo que Félix Ríos cuenta, ¿vale? O sea, porque él sabe muchísimo más que yo, por supuesto, ha escrito un libro. Bueno, también Manu Jiménez del Rincón del Disidente lo ha escrito. Y yo en su momento, cuando le planteé una de mis dudas respecto al tema de que si el cuerpo que aparece efectivamente en Turis era el último que se encuentra, que tiene cerrado ese pie, que ahora contaré, era el de Pilar, él me dice que sí, que sin ninguna duda que hay pruebas. Pero por lo visto esto tiene, bueno, hay otras declaraciones de otras personas que, bueno, que también, bueno, pues pertenecen a las fuerzas de seguridad, guardias civiles y tal, que tienen otras teorías. Entonces, claro, aquí realmente, como ya te digo, se puede teorizar mucho, se puede especular mucho, pero es que realmente con certeza, poco se puede decir, ¿vale? Entonces, claro, ya te digo que aquí tenemos un poco que basarnos en lo poco que conocemos y las pocas evidencias que tenemos, ¿vale? O sea, eso está claro. Entonces, bueno, lo primero comentar que estos chicos, ¿vale? Del caso Macastre, pues son chicos que, digamos que proceden de familias desestructuradas, sobre todo Rosario y Valeriano, que incluso estuvo en centro de menores. Pilar ya, bueno, no fue exactamente así, pero digamos que se dejó llevar un poco sobre todo por Rosario, que era un poco la que manejaba el cotarro. Y bueno, pues también tenía sus cosas, sus adicciones y demás. Y bueno, pues comienza a salir con ellos y hacen pues un grupo, pues ya te digo que están, en el que están pues muy cercanos y hacen las cosas juntos, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues que al proceder de familias desestructuradas, pues ya te digo, Rosario se iba de casa, cada 2 por 3, Valeriano ya te digo que entraba y salía de centros de menores, y ya te digo, Pilar es la única que parece que no tiene tantos problemas, pero aún así los tres consumen drogas, ¿vale? Esto está demostrado, ¿vale? Son consumidores de drogas, desde nifar pegamento quemado, ¿vale? Que era la droga barata, la droga de los pobres, hasta otro tipo de drogas ya mucho más fuertes, como pueden ser pues la cocaína, las pastillas tipo éxtasis y demás, e incluso en el caso de Valeriano parece ser que también la heroína. Estamos hablando de un niño de 14 años que tiene cierta adicción a la heroína. Estamos hablando de que pertenecen de familias desestructuradas, por lo tanto, no disponen ni del dinero ni de, ni de nada realmente, ¿no? O sea, para poder conseguir la forma de llegar a estas drogas de alguna manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que entender que esto hace que en algunos de los casos se piensa
que, bueno, pues intercambiaban favores sexuales, sobre todo en el caso de Rosario, a cambio de una dosis, e incluso, bueno, pues realizaban pequeños delitos como pueden ser hurtos, robos y demás para poder eso, pagarse una dosis. Vale. Ahora, a partir de ahí, vamos a empezar un poco con la cronología de los hechos y qué fue un poco lo que pasó, lo que sabemos que pasó, ¿vale? Lo que no sabemos, pues no lo sabemos. Vale, entonces, los crímenes de Macastre pues consisten básicamente, como os comento, en la desaparición y después posterior muerte de los adolescentes Rosario, Valeriano y Pilar, que desaparecen en la noche del 14 al 15 de enero del año 1989, ¿vale? Básicamente el cadáver de Rosario, que es el primero en encontrarse, aparece en una caseta, ¿vale?, de la partida de la Cuerna, en la localidad valenciana de Macastre. Y luego, pues, unos días después, pero como unos cuantos días después, yo creo que eran sobre 77, ya os lo confirmaré, aparece en las afueras de esa caseta donde había aparecido Rosario el cuerpo de Valeriano, ¿vale? Tirado en el césped sobre un plástico, boca abajo, ¿vale? Como si estuviera observando algo. Y bueno, hay varias teorías respecto a lo que le pasó o no, pero en realidad es al único que, si cabe, no se realizó una autopsia en condiciones, porque bueno, fue una forense inexperta, ¿vale? Y además ni siquiera se molestaron en llevarlo al Instituto Anatómico Forense, ¿vale? Con lo cual no llegaron a concluir cuál fue exactamente la causa de la muerte. Hay muchas teorías, ¿vale? Desde que recibió una paliza y luego lo ejecutaron con un tiro en la cabeza, que, bueno, en fin, se cree que en todo caso fue una muerte lógicamente buscada, o sea, que murió porque lo quisieron matar, ¿vale? Y bueno, lo que queda un poco en duda es el tema de Rosario, ¿vale? Rosario, cuando aparece en esta casa de la partida de la Cuerna, pues la encuentra el dueño de esa caseta, que iba por allí de vez en cuando, ¿vale? Y de hecho tenía una cama donde dormía y eso. Y cuando llega allí, pues se encuentra con la desagradable sorpresa de encontrarse a esta chica, pero que está colocada encima de la cama, completamente vestida, ¿vale? Y que solamente tiene lo que es los botones del pantalón desabrochados, ¿vale? Y bueno, en principio, pues eso es lo que se encuentra, no se puede decir mucho más. A partir de ahí, pues lógicamente se llaman las autoridades y se la llevan al Instituto Anatómico Forense para realizarle la autopsia, ¿vale? Tampoco se llega a una conclusión certera, o sea, realmente lo que se sabe es que, bueno, que puede ser que fuera una muerte sobrevenida porque ella tenía ya problemas respiratorios, o bien por esto, porque le pudieron tapar la boca y demás, y se quedara sin aire, porque sí que se cree que efectivamente Rosario pues estaba en este caso o había quedado para mantener relaciones sexuales, porque al igual que el cadáver aparece sin aparentes signos de violencia, sí que es verdad que se encuentra en sus zonas genitales, se encuentran restos de sangre y restos posiblemente de semen, pero es que esto tampoco está confirmado al 100%, ¿vale? Tanto anal como vaginalmente, ¿vale? Como en el caso de Desiree. Entonces, bueno, pueden ser muchas las causas por las que le sobrevino la muerte. En principio se piensa que no fue un homicidio doloso, es decir, que no querían matarla, pero que le sobrevino la muerte y por ese motivo, pues básicamente luego se vieron obligados a matar a Valeriano, que en principio la teoría es que estaba allí a unos 400 metros, que en realidad eran un poquito menos, de esa caseta, pues un poco vigilando, ¿vale? Supongo que para ver qué pasaba con su amiga, que todo iba bien y demás. Eso es lo que se cree, como te comento, ¿vale? Porque luego el cuerpo de Valeriano, a pesar de que se inspeccionó la zona, ¿vale? Cuando murió Rosario, lógicamente, y fueron perros y demás, casualmente no hallan el cuerpo de Valeriano, ¿vale? El cuerpo de Valeriano, ya te digo, que aparece bastante después. Esto ya de por sí es bastante raro.
Y del cuerpo que no se sabe nada es del de Pilar, ¿vale? Pilar desaparece y es encontrada ya muchísimo más tarde, ¿vale? En Turis, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que es todo un poco raro, ¿vale? Lo que comento. El 19 de enero es cuando se encuentra Rosario en la partida de la cuerna, ¿vale? Como os comento, sin aparente signo de violencia, con esa cremallera de los pantalones bajados y el análisis forense descubre en la zona genital el líquido blancuzco que aparentaba ser semen, ¿vale? Aunque, como os he comentado, nunca fue aclarado, aunque fue analizado en varios laboratorios y lo que os he dicho, la autopsia no puede determinar la causa de la muerte, ¿vale? No se observan signos de violencia, ya te digo que se especuló que fue una muerte sobrevenida por el motivo que sea, incluso por miedo insuperable. Eso no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que hubo más gente en la casa porque hay algunas pruebas, como por ejemplo una huella de pisada de una talla 43, ¿vale? Y la casa por lo general está bastante revuelta, se encuentran restos de botellas y demás. Así que bueno, sí, se cree que una de las opciones es que, bueno, pues este intercambio sexual fuese, pues eso, entre varios hombres que pudiesen mantener relaciones sexuales con ellas. El 8 de abril, 77 días después, era lo que os decía, que me parecía que eran 77, pero no estaba segura, ¿vale? Pues un agricultor que está buscando espárragos y demás por la zona, se encuentra el cuerpo de Valeriano, ¿vale? Que está entre los arbustos, en un terraplén, ya te digo, muy cerca de la casa donde había aparecido Rosario, y el cuerpo se encuentra boca abajo sobre un plástico y, bueno, además conta una vela partida que es idéntica a la que se encuentra en la caseta, ¿vale? Además, en las proximidades también se halla pues, un pico con los pelos pelirrojos de origen animal adheridos, ¿vale? Y por supuesto que ya te digo que la autopsia es que ni siquiera fue en el Instituto Anatómico Forense, con lo cual no se sabe, aunque se piensa que, bueno, en fin, lo que os he comentado, que fue una muerte violenta, que si le pegaron una paliza, que si le pegaron un tiro, etc, etc, etc. Como realmente no sabemos lo que dijo la autopsia, porque no dijo nada, pues tampoco es elucubrar por elucubrar. Y ya el 26 de mayo, unos niños que jugaban cerca del canal de riego en la partida Calauet de Turís, que era una zona de difícil acceso, ¿vale? Encuentran ya el cadáver de Pilar, supuestamente de Pilar, en descomposición, y al contrario del cadáver de sus amigos, esta sí presenta signos evidentes de violencia. O sea, le falta la mano izquierda, el pie derecho, que ahora hablaré del tema del pie derecho, y que han sido serrados literalmente, ¿vale? Serrados con una sierra o con una motosierra. Y además, lo que resulta más curioso es que presenta numerosas mutilaciones y entre ellas el rostro, o sea, el rostro está totalmente desfigurado, como si quisieran hacer parecer pues que no era Pilar, o que sí era Pilar y en realidad no era. En fin, sobre esto ya te digo que ahí, que vale, que me inclino más por lo que cuenta Félix Ríos, sí, pero también tengo mis serias dudas, porque también ha habido otros investigadores que están convencidos de que no se trataba del cuerpo de Pilar, sino que se trataba de un cuerpo de una chica que probablemente tuviera pues, alrededor de 35 años y, bueno, que se utilizó un poco como excusa para achacarlo a que era el cuerpo de Pilar. Bueno, eso ya te digo, es todo especular. Parece ser, como te digo, como comentan Félix Ríos y Manu Jiménez del Rincón del Disidente, que sí que se demuestra que es el cuerpo de Pilar, porque lo que es el pie que le falta, y que ahora comento cómo fue encontrado, encaja perfectamente con la pierna de Pilar. O sea, y lógicamente, bueno, pues esto es una prueba bastante importante, pero sigo sin entender qué necesidad había de desfigurarla, como si no quisieran que se viera de quién se trataba, ¿no? Entonces, en fin, esta es una cosa que, bueno. El caso es que todo empieza con la aparición del pie de Pilar, bueno, el pie y parte de la espinilla, porque como veis, no solamente el pie, ¿vale? Se cree que además este corte fue envidia, porque había todavía como riego sanguíneo
Y un 27 de enero, pues una señora que está asomada a la ventana y tal, porque esperando a que llegue su hija y demás, pues ve como un coche blanco baja y de forma muy rápida dejan el pie, que ya en principio piensa que es otra cosa, evidentemente, y lo dejan en la calle Alcácer de Valencia, envuelto en papel de periódico, ¿vale? Y desde el primer momento los investigadores conectaron, bueno, pues sin género de dudas que se trataba del pie de Pilar, ¿vale? Entonces, bueno, comentar que las chicas, Rosario y Pilar, fueron vistas por última vez en el bar El Parador, ¿vale? El que nos tiene que sonar, el bar Catadau, famoso, donde supuestamente Ricard y Anglés fueron a comprar los bocadillos cuando se llevó a cabo el asesinato de las niñas, ¿vale? Que es una de las coincidencias, ¿vale?, que se cree que puede haber con el caso Alcácer. Curiosamente, Pilar, bueno, pues era muy conocida allí porque la madre, ¿vale?, trabajó durante bastante tiempo en ese bar, y de hecho lo aprovechaban porque como se habían escapado de casa y tal, y vivían en una casa que había pertenecido o seguía perteneciendo al padre de Pilar allí en la zona de Catadau, bueno, pues aprovechaban de vez en cuando para ir a pedir comida o para, bueno, conseguir algún beneficio y tal. Entonces, el día 14 de enero son vistas por última vez en este bar, y ya te digo, por un conocido del pueblo, ¿vale?, que tiene un carácter solitario, y que se conoce con el nombre de Miguelo, ¿vale? Que en principio, bueno, pues la Guardia Civil cree, como es la última persona con la que se ve a los chicos, que ha podido ser él, ¿no?, el que ha llevado a cabo el delito. Ahora no se me hace más grande. Bueno, en fin. Entonces, en un primer momento se niega a declarar, ¿vale? Es trasladado a la fuerza al juzgado y allí finalmente reconoce que conocía a las adolescentes porque vivían en la casa de enfrente a la suya, pero bueno, negó categóricamente que hubiese invitado a las niñas a unas Coca-Colas y demás, como parece ser que sí que hizo. Además, el día 6 de mayo, ¿vale?, después de que hubiese aparecido el pie de Pilar en esa calle de Alcácer y tal, pues hay una llamada anónima al teléfono de las drogas que alerta sobre bueno, la localización del cadáver de Pilar, y además dice que el responsable de su muerte es un drogadicto o traficante de Valencia conocido como Wichita, ¿vale? Bueno, cuando este es interrogado por la policía, el toxicómano lógicamente niega los hechos, aunque reconoce que conoce Macastre, pero que no había ido a la zona desde el año 73, ¿vale? Entonces, bueno, la policía piensa que alguien quiso atribuirle el crimen, ¿vale? Lo curioso es que a pesar de la llamada al teléfono de las drogas y dar la ubicación exacta del supuesto cuerpo de Pilar, no van a comprobarlo. O sea, la Guardia Civil y la policía no van a comprobarlo en ningún momento. Esto es realmente impresionante. O sea, que te estén diciendo, mira, el cadáver de esta chica está aquí, que ni siquiera te molestes en ir a mirarlo, o sea, es algo que es inexplicable, sin ninguna duda, ¿vale? Y que fueron después, ya te digo, unos niños los que se tuvieron que encontrar con la desagradable sorpresa, que les debió de quedar grabado para siempre, ¿vale? Sin ninguna duda. Entonces, bueno, como no hay nuevos datos y ante la falta de pruebas y demás, pues básicamente la investigación se cierra sin hallar culpables, ¿vale? Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso, que estamos hablando de unos niños que no tienen, que es que ni sus padres habían denunciado su desaparición, porque era bastante habitual que se fueran de casa, ¿vale? Sobre todo en el caso de Rosario y Valeriano, ¿vale? Con lo cual, bueno. Entonces, bueno, ya os digo que hay cosas que yo tengo mis dudas, porque hay otras versiones sobre el cuerpo de Pilar y si podía ser o no. ¿Por qué? Bueno, a ver, básicamente yo, ya te digo, es verdad que hay cosas que no me cuadran, es decir,
que alguien llame al teléfono de las drogas, ¿vale? Para decir, oye, mira, el cuerpo de Pilar se encuentra en este sitio y tal, y ha sido asesinada por X persona, Wichita en este caso, pero resulta que el cuerpo está totalmente, la cara está totalmente desfigurada. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿con qué intención se desfiguró la cara del cuerpo? Porque si era Pilar y querían que supiera que era Pilar, no había necesidad de desfigurarle la cara. O sea, eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Ya os digo que lo comenté con Manu Jiménez, o sea, le pregunté y él me dijo que sin lugar a dudas se trataba de Pilar porque hay pruebas que lo demuestran y que además el pie encajaba a la perfección y demás. Bueno, esto también lo cree Félix Ríos. Yo, ya te digo, es que tampoco si ellos lo piensan, que han escrito un libro y han hecho documentales, pues tampoco es que lo vaya a poner muy en duda, pero no deja de ser raro de narices, ¿vale? O sea, quiero decir que es una cosa que la verdad que tiene bastante poco sentido, ¿vale? Entonces, bueno, parece ser que el cuerpo de Pilar además se coloca en una zona concreta como para dar una especie de advertencia a alguien que, bueno, parece ser que se sabe de quién se trata, que es una persona conocida en el mundo del artisteo español, ¿vale? Y poco más. O sea, ahí no voy a entrar porque ya te digo que no viene al caso y demás. Bueno, en fin. Pero es aquí donde por eso se deja el pie en una zona determinada, ¿vale? O sea, que eso tiene un sentido. No dejan el pie allí por casualidad, ¿vale? Lo dejan con una intención, ¿vale? Ahora, lo que no podemos saber al 100% es con qué intención, ¿vale? Pero bueno, se supone que porque habría algo turbio entre esa persona y Rosario o esas relaciones que ella mantenía por cambios de drogas y demás. Y bueno, además hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que las chicas son amenazadas de muerte por chivatas, ¿vale? Básicamente por, bueno, pues por haber contado quiénes les daban las drogas, por qué zona se movía toda esta gente y demás. Y bueno, eso lógicamente hace que las amenacen de muerte y casualmente terminan muertas. O sea que algo ahí habría, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, aquí os enseño una foto un poquito más cercana, si cabe, ¿vale? Del pie de Pilar, que ya te digo, o sea, estamos hablando del pie y gran parte de la espinilla, que es el que aparece en esa calle de Alcácer, ¿vale? Que bueno, es lo que digo. Aquí se dice, por ejemplo, que el pie pertenece a una mujer de unos 34 años y no muy alta. Pero bueno, ya te digo que es que no... Yo puedo tener mis serias dudas, porque lo que a mí no me acaba de cuadrar, desde luego, es eso. O sea, el hecho de que alguien llame diciendo dónde está el cuerpo, quién ha sido, y que luego la cara parezca desfigurada. O sea, es que eso tampoco creo que sea casualidad. O sea, es que es una cosa rara de narices. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé. No sé, es bastante complicado, ¿vale? De hecho, bueno, pues se comenta que la Guardia Civil había descartado que el cadáver de la acequia fuese el de Pilar, ¿vale? O sea que aquí tenemos bastantes incongruencias. Y que posteriormente, de hecho, hubo un hallazgo de parte de su esqueleto bajo unos plásticos de una finca privada de Macastre, pero esto todo son rumores, y que, bueno, realmente no se puede hallar nada sobre el hallazgo de esa parte del esqueleto de Pilar en la segunda mitad de la década de los 90, ¿vale? Pues es que más se puede decir aquí. Dice que este cuerpo aparece en un barrio que se llama La Punta, ¿vale? Y bueno, los huesos están diseminados y entre ellos se encontraba un cráneo hundido en el barrio de una acequia del Camí de Caminot, pegado a Mercavalencia, y que estaba separado de ellas por unas vías de ferrocarril por las que se transportan mercancías llegadas al puerto tierra adentro. Y aquí es donde sabemos que parte de la vida laboral de Ricard, ¿vale? Pero tampoco se tiene la certeza que cuadrasen las fechas, ¿vale? Porque, bueno, parece ser que se había alistado en la Legión, ¿vale? Al cumplir 20 años.
Entonces sabemos que estuvo trabajando allí al menos hasta el 12 de septiembre de 1989, ¿vale? Y que conoce perfectamente la zona. Pero aquí hay datos que se cruzan, ¿vale? Aunque las cuentas parece que empiezan a cuadrar, ¿vale? Entonces ya te digo, hay gente que es más propensa a creer esta teoría de que no era el cuerpo de Pilar y que por eso se le desfiguró el rostro y que luego aparecieron sus verdaderos restos pues un año después. Y hay otra gente, como os comento, Manu Jiménez, Félix Ríos, que dicen que no, que sin ningún lugar a dudas el pie era de Pilar, ¿vale? Y otros expertos, de hecho, porque coincidía perfectamente y no podía ser de otra persona. Ya os digo. No obstante, lo que sí se sabe y se cree en ambos casos, básicamente, es que Pilar estuvo viva al menos un mes después de su desaparición, ¿vale? Y que los huesos que aparecen en el camino de camino tienen rifas para ser parte de sus restos, por el grado de descomposición. Y porque además Miquel Ricard andaba por allí cerca, ¿vale? Las muertes de Rosario y de Valeriano están elaboradas como una especie de puesta en escena, ¿no? Para desvincularlos de la desaparición de Pilar, como si éstas hubieran sido accidentales, ¿vale? Por sobredosis o sustancias que consumían habitualmente, ¿vale? Pero bueno, como os comento, en la casa de la Cuerna se encuentran huellas, ¿vale? De personas que no eran ellos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues hay pruebas o puede haber pruebas que no se llegan a investigar de que había habido varias personas en ese sitio de la Cuerna donde aparece el cuerpo de Rosario, ¿vale? Y como comento, de los restos de Valeriano sí que parece que como que tiene signo de violencia, ¿no? Sobre todo en la cabeza, como si hubieran querido sonsacar la información, ¿vale? Dándole golpes brutales en la cabeza. Entonces aquí la clave sigue siendo Pilar. ¿Por qué ese ensañamiento contra Pilar? ¿Iban a por Pilar? ¿Por qué se quedan con ella y digamos que aparece más tarde y se entiende que permanece viva durante un mes como mínimo? Y empiezan un poco a jugar al gato y al ratón con los investigadores y no sé qué. Arrojan a una tubería supuestamente a una mujer de 35 años a la que le desfiguran el rostro para dificultar su identificación y hacerla pasar por Pilar o para que la confundan con Pilar. En fin, al final realmente son cosas que no se pueden probar, ya te digo, es que este caso sí que, como no tuvo ningún interés mediático por el tipo de chicos de los que se hablaba, pues no sé, yo tengo dudas, pero bueno, ya te digo que tiendo más a creer lo que dice Félix Ríos. Eso no quiere decir que me vaya a creer al 100% lo que él dice, ¿vale? Porque, bueno, nadie es perfecto y todo el mundo se puede equivocar, ¿vale? ¿Qué más cositas? Parece ser, como os comento, y ya os lo había comentado anteriormente, que ellos cuando se van de donde viven y tal, y se marchan hacia Catadá, donde el padre de Pilar tenía una casa, parece ser que están huyendo de algo. Y están huyendo, ya te digo, pues porque probablemente no hubo un chivatazo por su parte y los estaban buscando, ya te digo, amenazados de muerte. Entonces, pues, en fin. Digamos que el hecho de que el asesinato de Pilar apunte a un camello apodado Cuchita como responsable de su asesinato, pues ya parece como el patrón de falsa bandera, ¿vale? Que es para asesinar y represaliar al enemigo y hacer responsable de ello a una persona que no tenía realmente nada que ver en el asunto, ¿vale? O sea, pensemos, por ejemplo, en Antonio Anglés en el caso Alcázar. Y además el hecho de que no se rastree la llamada y su origen, cuando ya había medios para hacerlo, ¿vale? Es un detalle bastante sospechoso, ¿vale? No interesó. Y bueno, yo creo que ya he dicho bastantes cosas que son las que realmente pueden llamar un poco la atención y si era, si no era. Ya te digo que en ese sentido tengo
tengo mis dudas. Vale, entonces, lo que básicamente parece ser es que Pilar tenía una cuenta pendiente con alguien a quien robó un alijo de droga y no hubiese pagado. Y lógicamente estamos hablando de gente peligrosa, ¿vale? Gente peligrosa que la pudiera haber secuestrado para amortizar esta deuda, pagando con su cuerpo incluso en un burdel, se dice, ¿vale? Hasta que ellos quisieran, una vez que ellos consideraran que se había pues amortizado esa deuda, se había saldado, y luego pues es cuando deciden asesinarla y esparcir sus huesos por diferentes lugares, ¿vale? Claro, aquí dice, ¿qué sentido tendría matar a una chica de tipo parecido a ella, hacerla pasar por ella? Bueno, pues eso en el caso de que creamos en la versión de que efectivamente no era el cuerpo de Pilar. Si creemos en la versión oficial, más oficial, que es la de Félix Ríos y demás, pues nada, pues simplemente se trata de Pilar, se encuentra el cuerpo, efectivamente se ve que ha habido un ensañamiento con ella, porque la mutilación, al menos algunas de ellas, se demuestra que fueron en vida, pero hay otras que no se saben si fueron anteriores, posteriores o alrededor de la muerte, ¿vale? Del momento de la muerte. Porque además en todas las zonas genitales también le han dado con la sierra y tal, o sea que es que estamos hablando de una cosa bastante desagradable, la verdad. Entonces, bueno, todo es muy retorcido en este caso. O sea, todo muy retorcido y bueno, ya te digo que lo más probable respecto a la versión oficial pues es básicamente que no se contase con la muerte de Rosario, que fue una cosa que sobrevino por el motivo que fuese. Entonces las personas que estaban allí, al haberse producido la muerte de Rosario, pues deciden también, para que no quede ningún testigo, acabar con Valeriano y posteriormente con Pilar. No sé, pero claro, también está ahí el tema de las amenazas y demás, las amenazas de muerte, no sé, muchos detalles, ¿vale? ¿Qué más puedo decir? Pues bueno, vamos a intentar poner otras imágenes. Vale, bueno, ya pensando en todas estas cosas, estas dudas más que razonables que pueden surgir con respecto a los niños de Macastre y lo poco que se sabe realmente de ellos, pues hablamos de las posibles similitudes que se consideran indicios, que ya te digo, no hay certeza ni hay pruebas, pero que se considera que hay una serie de indicios que pueden relacionarlos con el caso Alcácer, ¿vale? Lo primero que se dice es que, bueno, lo que hacía Ricard, ¿vale? Era moverse por esa zona en tiempos previos al crimen de Alcácer, que por lo visto, pero esto tampoco sé de dónde sale, o sea, no sé si se puede demostrar, pero yo creo que no. Por lo visto ya había matado a gente por encargo, había transportado algunos cadáveres, ¿vale? Y bueno, no sé. Esto ya es mucho decir, ¿vale? Mucho decir. Parece ser que luego es verdad que con las niñas de Alcácer pues todo se torció y tuvieron que actuar rápido para tapar sus huellas. Esto es uno de los muchos indicios, ¿vale? Que creen que Ricard en ese momento pues pudiese estar por ahí a pesar de que se había, como os comento, registrado en la Legión. Otra cosa, debajo del cuerpo de Pilar se encuentra una funda del cuchillo que, curiosamente, pertenecía a Antonio Anglés, o sea, el cuchillo que era exactamente igual que el que utilizó Antonio Anglés para acuchillar a Desirée a pie de fosa, ¿vale? Antes de dispararla. Entonces, bueno, pues ya te digo, hay una serie de cosas que llaman la atención. Entre el bar Catadau, entre que Ricard se movió mucho por esas zonas en aquel momento, que algunos creen que ya había cometido crímenes y había hecho desaparecer cuerpos. Que eso ya, bueno, es mucho decir como te comento. O sea, no hay ninguna prueba sobre eso, con lo cual, bueno, por aquí podemos decir misa y tal, pero de lo que no hay certeza, lo que no hay certeza no existe, o sea, básicamente. Y bueno, se habla del tema de que es que Ricard no tenía carnet de conducir. Bueno, pues se sabe que con 17 años Ricard ya manejaba camiones, ¿vale? O sea, se había sacado un permiso de conducir LC, ¿vale?
que en principio estaba reservado para mayores de edad. A ver, porque esto que se apague me da bastante rabia. Entonces, como os comento, se había sacado un permiso de conducir LC que en principio estaba reservado para mayores de edad. ¿Y quién le concedió ese privilegio? Bueno, pues parece ser que Miquel Ricard, que era un pájaro de mal agüero, pues tiene cómplices, ¿vale? Que se dedican un poco a resolver estos casos, ¿vale? Así que bueno, poco más se puede decir. En resumen de los eventos. El 15 de enero de 1989, cuando se halla el cadáver de Rosario Gallete en la masía Fuente de la Cuerna, tendida sobre la cama con los vaqueros desabrochados, y que en la autopsia hallan semen y líquido sanguinoliento, similar al que encontraron en el cadáver de Sile del crimen de Alcácer, ¿vale? La acumulación de sangre en los pulmones y el hígado sugieren una muerte por asfixia no mecánica. El 26 del 1 89 hallan un pie amputado en la calle Alcácer de Valencia. La pierna había sido seccionada en 2 golpes, el corte era reciente y lo más crudo que se había realizado en vida, ¿vale? Cuando el corazón todavía bombeaba sangre, ya que el hueso además aparece astillado. Esto lo observa una mujer desde una ventana y a 2 personas que van en un coche blanco, como os comento, y que dejan el pie en la calle Alcácer, ¿vale? Y bueno, lo hacen a toda velocidad, o sea, lo dejan allí y salen corriendo, ¿vale? Luego, parece ser que en varios lugares diferentes hay hallazgos en Ferran el Católico de miembros amputados, como por ejemplo una mano, ¿vale? Que se puede creer que también fuera la de Pilar. El 7 de abril de 1989, a escasos metros de como os comento, la masía de Lladova, o sea, donde aparece el cadáver de Rosario, aparece el cadáver de Valeriano, ¿vale? Sobre un plástico en una zona que había sido rastreada varias veces, y el cadáver sí que presenta varias lesiones, como os comento, sobre todo en la cabeza, por lo que el crimen tiene ya una etiología violenta, ¿vale? Y la fecha de la muerte de tanto de Rosario como de Valeriano pues es, o se cree que se pudo producir entre el 16 y el 17 de enero, ¿vale? Es la madre de Rosario la que afirma que los chicos huían de algo, ¿vale? Que eso estaba cada vez más claro. Y la clave sigue siendo Pilar. El 19 del 4 de 1989, la Guardia Civil rastrea el lugar en el que aparecen Rosario y Valeriano en busca de Pilar Ruiz, pero la búsqueda es infructuosa. Es el 21 del 4 del 89 cuando hay 2 llamadas a Levante diciendo que Pilar está viva, un hombre mayor que dice que ya no busquen más, y bueno, luego la de una vidente alemana que no vas a dar ninguna importancia. El 26 del 5 del 89 hallan el cadáver de la posible tercera víctima de Macastre en la acequia K12 de Turís, con la cabeza separada del tronco, el rostro desfigurado con una serra mecánica y la pierna derecha mutilada a la altura de la pantorrilla, falta el pie, está en un avanzado estado de descomposición, y la madre de Pilar declara que su hija no está muerta, que de lo contrario lo había sentido, que cree que se la han llevado a trabajar a algún sitio, etc., etc., ¿vale? Y que piensa que ha podido ser un ajuste de cuentas, ¿vale? Pero bueno, lo que dice su madre, lógicamente, al final las madres siempre, bueno, pues van a mantener la esperanza hasta el último momento. El 28 del 5 de 1989 queda aclarado el misterio del pie hallado en el carrer Alcácer de Valencia, que pertenece al cadáver que se halla en la acequia de Turís, ¿vale? Y que en un principio las autoridades parece ser que descartan tajantemente que el cadáver fuese de Pilar, ¿vale? Ya te digo, esto difiere de lo que dicen los criminólogos expertos y demás, ¿vale? O sea que ahí cada uno puede creer la versión que más le convenga. ¿Y qué más? Bueno, pues aparece descuartizada en la acequia de Turís, no es identificada de forma inmediata porque evidentemente está totalmente desfigurada, y efectivamente el pie encaja con este cuerpo, pero la segunda teoría es que aunque encajaba porque era de ese cuerpo,
pero que ese cuerpo no era el de Pilar, ya te digo. Entonces ahí, en fin, es una historia para no dormir, ya te digo. Es que además no tenemos prácticamente ninguna prueba. Y eso, los indicios que hay con el caso Alcácer básicamente son los que he comentado, ¿no? O sea, lo del tema del supuesto cuchillo, que era un cuchillo muy particular y que probablemente o solo podía ser de Anglés, lo cual eso habría también que mirarlo. Que Miguel Ricard, por lo visto, se manejaba muy bien por esa zona y que, aunque ya te digo, hay gente que dice que no tenía el carnet de conducir, sí que conducía, que es lo que digo yo, mucha gente conduce sin carnet. Tenemos el ejemplo de los gitanos, por ejemplo, o sea que eso no me sorprende en absoluto, ¿vale? Y que, bueno, parece ser que ya había llevado a cabo crímenes de ese tipo, pero bueno, yo eso ya lo pongo en duda porque no, que yo sepa, eso nadie lo sabe, o al menos no existe la certeza, desde luego. Al igual que existe la certeza de que Anglés sí que había llevado a cabo una agresión similar con su exnovia cuando la secuestra en su casa, ¿vale? Y le da brutales palizas y su intención es matarla tirándola a un pozo, pues de Ricard no tenemos ningún antecedente probable, ¿vale? De que hubiese llevado a cabo este delito, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que básicamente es lo que se puede decir de este caso, porque ya te digo, de la mayoría de las cosas no hay pruebas, porque las autopsias no quedan claras. Ya te digo, la de Rosario, pues a pesar de que el cuerpo permanece intacto, me llama la atención que no se pueda sacar una conclusión y que queden las dudas de que pudo ser, pues eso, que del propio miedo que le taparan la boca y como tenía problemas de pulmonares se pudiese asfixiar, que fue simplemente un ataque que tuvo ella y que, bueno, en fin, se barajan varias teorías, pero el caso es que ninguna de ellas se puede, como comento, decir con certeza. Lo de Valeriano lo mismo, o sea, ni siquiera se lleva al Instituto Anatómico Forense, con lo cual, bueno, pues la supuesta autopsia se hace de esa manera por una persona que es bastante inexperta y en cualquier sitio, de cualquier manera, en una mesa, con lo que son realmente pues poco más que huesos, ¿vale? Entonces, bueno, llegar a la conclusión que bueno, que sí, que había cierta violencia en su cuerpo, pues puede ser, pero tampoco está muy claro cuál fue la causa de la muerte. De lo único que se sabe que fue la causa de la muerte fue de Pilar, que evidentemente sabemos que tuvo que ser, ya te digo, bastante violenta y con mucho ensañamiento, porque por lo menos sabemos que el pie fue cerrado cuando ella aún se mantenía con vida. Así que tela marinera. Pero bueno, lo que sí que sabemos básicamente es que en aquella época, con la famosa ruta del bacalao, pues una cantidad de jóvenes que no os podéis imaginar, o que sí os podéis imaginar, los que hayáis vivido por aquella época, una cantidad de jóvenes de todo tipo de estrato social, pues iban por allí y se pegaban unas fiestas monumentales que normalmente duraban de viernes a domingo, en los que no se dormía y se consumía, ya te digo, todo tipo de drogas, ¿vale? Todo tipo de drogas. Entonces, se habla de que en esa época casualmente pues hubo muchas desapariciones, que se puede sospechar, hay gente que sospecha que había algo oscuro detrás, yo no creo en estas cosas de conspiraciones y demás, pero bueno, lógicamente estamos hablando de chavales que están metidos en un mundo que desde luego no deberían estar, unos chavales tan jóvenes, en un sitio peligroso, con gente peligrosa, que maneja el cotarro y demás, pero no estamos hablando de personas influyentes, estamos hablando de personas que manejan la droga y tal, y que si les tocan las narices o hay algo que los haga sospechar o enfadarse por el motivo que sea, no van a tener ningún reparo en acabar contigo, o sea, eso está claro, ¿vale? O sea que eso está claro. Así que bueno, nos quedamos con esos datos de las coincidencias con respecto a la niña de Alcácer, ¿vale? El bar Catadau, donde se ve por última vez a Rosario y a Pilar, el tema del cuchillo de Anglés, ¿vale? Y bueno, vamos a ver. Jolín, siempre me sale eso, es que de verdad soy malísima haciendo vídeos, perdonadme, ¿eh? O sea, en fin. Y bueno, básicamente eso es lo que queda de las posibles dudas o las posibles
similitudes que pueden tener el caso Alcácer y el caso Macastre, pero bueno, también hay divergencias. Evidentemente las muertes no se producen de manera parecida en absoluto a las de las niñas de Alcácer, que es algo que está totalmente planeado y que se realiza de una manera muy metódica. En este caso, pues primero muere uno, luego otro, luego la otra aparece en no sé qué sitio, o sea, que hay también importantes diferencias. Con lo cual, pues bueno, en fin. Ya te digo, no sé qué creer, pero a mí ya te digo que lo único que me llama la atención de este caso es que se desfigurara el rostro de alguien. ¿Con qué intención? Si van a llamar para decir que es Pilar y tal, no termino de entenderlo muy bien, la verdad. O sea, es una cosa que no me termina de cuadrar. Entonces, bueno, ¿qué os puedo decir? Otra coincidencia también con el caso Alcácer es que el pie de Pilar se halla el día 27 de enero, ¿vale? De 1989, que, bueno, casualmente los cadáveres de las niñas de Alcácer aparecieron también un 27 de enero, en este caso del año 93, ¿vale? Entonces, bueno, son ahí cosas que pues te pueden cuadrar o no, ya dependiendo de lo que cada uno, como comento, quiera pensar, ¿vale? Así que nada, poco más os puedo decir, porque de lo que no hay certeza, de lo que no hay evidencia, no podemos decir nada más. Así que nada, lo único pues eso, que en aquella época los chavales pues se metían en sitios, parque de Camales y demás, que eran sitios muy peligrosos, con gente que se dedicaba al tráfico de drogas, que no se andaban con tonterías, y menos tratándose de chavales, que hacían lo que fuese para conseguir su dosis de droga, y eso a veces pues les causaba, lógicamente, pues eso, terminar muertos o en fin. Y muchos morirían de por sí por esa adicción que tenían a la droga. Estamos hablando de unas drogas muy serias, o sea, que no me cabe ninguna duda que muchos de ellos morirían simplemente por el consumo de estas drogas, ¿vale? O sea, básicamente. Así que nada, ya os digo que quedaron los sospechosos, el famoso Miguelo este que era un poquito rarito y el Buchita, pero que no se logra determinar si efectivamente tuvieron algo que ver, con lo cual el caso se cierra sin hallar culpables porque, bueno, debido a la baja extracción social y condición de los toxicómanos y condición de toxicómanos de las víctimas en su momento, pues no interesaba la atención mediática, ¿vale? Hasta que llega el caso de Alcácer, que ya lo cambia absolutamente todo. ¿Vale? Entonces había, como os comento, casos de víctimas con edades similares en esos momentos, ¿vale? Y de hecho, una cosa que sí considero importante es que la Guardia Civil, cuando está Ricard declarando, ¿vale?, le llega a preguntar si tenía alguna relación con el caso, ¿vale? Ya que, como te digo, había sido conducido a la zona por la Guardia Civil durante la búsqueda de Antonio Anglés. Entonces, bueno, Ricard lógicamente niega evidentemente toda la relación con el crimen, ¿vale? Y también le destacan esto de que el bar Catadau, donde fueron vistas y tal, que es el mismo al que le acudió a comprar los bocadillos de los asesinatos, ¿vale? Pero bueno, poco más, esto queda en nada, ¿vale? Así que bueno, otro vídeo más, os dejo que comentéis, consultéis o lo que creáis. Si estáis a favor de la teoría oficial, que es la que, bueno, la de los que han escrito sobre el caso Macastre y de las que podéis ver documentales tanto en el canal de Félix Ríos como en el de Manu Jiménez como en el de Trunarch, ¿vale?, que hablan todos del mismo caso y que han hecho diversos documentales respecto al tema, o podéis creer la versión de que el cuerpo que aparece en Turis no era el de Pilar y por tanto los huesos que aparecieron posteriormente a finales del 99 eran los que efectivamente pertenecían a Pilar y que la mantuvieron al menos un mes con vida en relación al cuerpo de sus amigos Rosario y Valeria. Así que cada uno que cuente, sería interesante que manifieste cuál es la teoría más creíble y si se puede razonar por qué
sería mucho más interesante, ¿no? Pues yo creo en esto, por esto, por esto y por esto. Pues yo creo en esto, por esto, por esto, por esto. O sea, basándonos en algo, ¿no? Pues yo creo esto, pues yo creo lo otro. Y luego ya teorías de la conspiración extrañas que no vienen al caso, ¿vale? Pero bueno, ahí ya cada uno que haga lo que buenamente considere, ¿vale? Así que nada, otro vídeo más, como os comento, y mi siguiente vídeo, espero que no me lo censuren, porque el vídeo de Kurt Cobain, que me parece un vídeo muy interesante por la persona de la que habla, básicamente, bueno, pues es un vídeo muy interesante, pero resulta que me lo han restringido los de YouTube por temas de edad. Y eso que yo los tengo, los vídeos capados para niños, ¿vale? Evidentemente por los temas que trato. Pero aún así, bueno, me lo han restringido por edad y claro, no se publicita, ¿vale? Con lo cual, pues hay mucha gente que no tiene acceso a él y por eso tiene tan pocas visitas, ¿vale? Y aparte porque está claro que todo lo que tenga que ver con Alcácer y Macastro despierta muchísima más atención para todo el mundo, ¿vale? Así que mi próximo vídeo va a ser sobre Layne Staley, ¿vale? Cantante de Alice in Chains, otra de las bandas, digamos, importantes del movimiento grunge de los años finales de los 89, finales de los 80, principios de los 90, que pega ese pelotazo con el Nevermind de Kurt Cobain. Y bueno, básicamente quiero hablar de Layne Staley, que también es un vídeo que es duro de hacer, porque, bueno, aparte de porque a mí es un grupo que me gusta y que me gusta mucho, y la voz de Layne Staley sin duda era una de las mejores voces, ¿vale? De las 5 voces conocidas en aquel momento, y creo que tuvo una muerte, como os comento, muy jodida, ¿eh? Fue una muerte muy dura, muy dura. Que muchos dirán, bueno, al final fue culpa suya, porque esta gente pues lleva un nivel de vida, lógicamente, pues eso, una adicción importante a las drogas y demás. Pero igualmente, yo creo que en concreto con Layne Staley, no sé, yo cada vez que lo veo y además que se ven las imágenes en el Unplugged y demás, que es el mejor, o sea, a pesar de que yo sea más fan de Nirvana que de Alice in Chains, tengo que reconocer que como cantante es bastante mejor Layne Staley y que de hecho el Unplugged, a pesar de que es mucho más famoso el de Nirvana y el que se lleva por excelencia pues todos los méritos, el de Alice in Chains es buenísimo, pero también es donde vemos ya en ese año, en el 96, realmente es que es muy triste en el estado en el que se encuentra ya Layne Staley, ¿no? O sea, os invito a que lo veáis, si a los que os gusta este tipo de música y demás, si no los habéis visto ya, porque ya, no sé, es un Unplugged que es muy bueno, pero a la vez es muy triste, ¿vale? Y bueno, ya os contaré por qué en otro vídeo. Y bueno, a ver qué es lo que me decís ahí por los comentarios, qué teorías barajáis, si tuvo algo que ver con Alcácer, si no, en fin, que quedo dispuesta a escuchar todas las opiniones, ya os digo, si pueden ser razonadas mejor, y bueno, ya me contáis, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, espero que os guste el vídeo y un saludo para todos. Buenas tardes.